El Bester Gordillo vuelve a ser noticia ahora porque no le va a pagar al Servicio de Administración Tributaria 10 millones de pesos. Este personaje funesto vuelve a hacer de las suyas, vuelve a abusar y bueno, una de las políticas del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que paguen quienes tengan que pagar. ¿A usted le han condonado impuestos? Claro que no, a mí tampoco, porque a ella sí. ¿Qué es lo que está pasando y el apoyo que está obteniendo desde el Poder Judicial para frenar algo que ya tiene tiempo tratando de resolverse en los tribunales? Hoy vamos a hablar de este personaje funesto en la política de nuestro país, el Bester Gordillo. Y bueno, yo soy Leti Medina, esto es Lotería Política. Bienvenidos sean todos ustedes, muchísimas gracias por estarme acompañando en esta ocasión, gracias a la gente que ya se inscribió a mi canal, gracias por supuesto a quienes comentan conmigo, les mando un gran abrazo donde quiera que se encuentren, de verdad para mí es muy satisfactorio ver que gente no solo de nuestro país sino también de la Unión Americana está participando con nosotros en temas de política. Este movimiento de la Cuarta Transformación va a más y me gusta mucho saber que la gente está opinando justo de lo que no debe seguir sucediendo. Y bueno, pues vamos a hablar de este personaje, el Bester Gordillo. Nuevamente es noticia porque pues le ganó. Es una demanda que ya tiene tiempo y es al Servicio de Administración Tributaria, o sea, no es a cualquier ente, es justo al SAT, mediante argucias a través de sus abogados, está evitando un pago por 10 millones de pesos. Y mire, la información que se comparte a través de las redes sociales habla precisamente pues de lo que ha pasado y cómo ha evitado. Son 10.1 millones de pesos lo que esta señora está dejando de pagar. Y mire, ahí la vemos con la mano alzada, como de costumbre. A ella le pasó lo que le pasó a Gloria Trevi cuando salió de la cárcel, porque ahorita está dando unas entrevistas que, bueno, conmueven a la gente que la siguen y no se nos olvida quién fue este personaje y sobre todo el tema del recurso económico, cómo desviaba recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacia pues compras que hacía en Estados Unidos. Bueno, la señora se gastaba millones de pesos en ropa, millones de pesos en cirugías, millones de pesos en viajes. Hay unos cuentos tan macabros, pero bueno, la información es la siguiente, porque con 9 votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó esta semana que el Servicio de Administración Tributaria violó la garantía de audiencia y el derecho humano de acceso a la justicia mientras se encontraba presa. Recordará que ella pasó alrededor de 5 años y medio tras las rejas, justo porque fue acusada de desvío de recursos y otros delitos más graves. El magistrado Carlos Mena Adame aseguró que los argumentos de la ex lideresa para desvirtuar las acusaciones se declararon infundados, con excepción del que se viola su garantía de audiencia, que resultó fundado porque la autoridad fiscalizadora no le respetó mientras la demandante se encontraba privada de su libertad. Solamente por eso hoy está teniendo este aval. Se analizan todos los argumentos de la actora en observancia al principio de mayor beneficio, los cuales se declaran infundados con excepción del que se estudia en el considerado quinto, en donde se contravierte la violación a su garantía de audiencia, el cual resulta fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia de la demandante. ¿Por qué? Porque se encontraba tras las rejas. Por lo anterior, la sala declara que el Bester Gordillo no va a pagar un crédito fiscal por 10.1 millones de pesos que reclama la autoridad hacendaria, pero aún se puede reponer este procedimiento de fiscalización y garantizar el derecho de audiencia en un plazo de 4 meses. 4 meses tiene el Servicio de Administración Tributaria para que esta mujer pague lo que debe, más de 10 millones de pesos. La verdad es que nos parece increíble porque además ella lo dice abiertamente. Su mamá fue maestra y de una escuela rural. No entendemos en qué momento ella tuvo una vida de tanto lujo y heredó también millones de pesos
de su señora madre. Bueno, cuando estuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, le decía yo, hacía viajes. Hay uno en particular porque poco se habla de pues como gusto por la brujería, por las cosas esotéricas. Y mire, yo respeto mucho todo esto, pero con dinero del sindicato se fue a Nigeria, allá contrató un brujo, y esto está documentado en un libro de un colaborador cercano de ella, Gil Olmos, que habla de cómo durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, en donde había como tambaleando ahí su fuerza, y para que no perdiera ella el poder, bueno, pues se fue a Nigeria y le pidió a un brujo que le diera protección. Entonces el brujo le cobró una cantidad millonaria, además en dólares, y le pidió que mataran a un león. La señora contrató gente, obviamente no lo iba a matar ella, contrató gente para matar al león y llevarlo con el brujo. A este león lo abrieron en pedazos, parte de sus vísceras, su sangre, se la embarraron en todo el cuerpo al Bester Gordillo, la cubrieron con la piel del león, bueno, una cosa así de película de terror. Y el brujo le dijo en esa ocasión, esto no te va a costar lo que me estás pagando en este momento, te va a costar más de lo que tú crees. Después de algún tiempo, sí, ella obtuvo el aval del entonces presidente Ernesto Zedillo, pero perdió a uno de sus nietos, el más querido, dicen sus personas más cercanas. Todo esto envuelve a el Bester Gordillo. Y hoy se presenta como un personaje que va a favor de la educación, que ha criticado las decisiones que ha tomado el presidente de la República y que pues se manifiesta abiertamente contra algunas de las decisiones que se han tomado en otros rubros. Y bueno, hay que recordar que en las elecciones del 2006, en donde participó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, el Bester Gordillo iba muy de la mano con el expresidente Felipe Calderón. De hecho, encontré un video en donde precisamente se muestra cómo pues esta mujer estaba tan cercana a Felipe Calderón, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo recalcaba precisamente esto fue en Baja California, en donde le preguntaban a propósito del programa IMSS Bienestar, pero y donde él mismo se comprometía a llevar medicinas a quienes las estuvieran necesitando, pero al final de su discurso destaca esto. Que no se olvide que cuando nos hicieron el fraude en el 2006, que se robaron la presidencia, ayudó el Bester Gordillo, la maestra el Bester Gordillo. ¿De acuerdo o no? Bueno, ¿saben qué le dio Calderón? ¿Sabe qué le dio Calderón en pago por el fraude? La subsecretaría de Educación para su yerno y el ISSSTE para Yunes, que ahora está en el PAN. ¿De acuerdo? Esto fue lo que dijo el mandatario de la nación y es totalmente cierto porque para nadie es desconocido que ella durante su posición privilegiada era uno de los sindicatos, es de hecho uno de los sindicatos más grandes en Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en ese momento aprovechaba su posición para obtener favores políticos, pero también para acomodar a personas, incluso familiares, personas cercanas a ella. Así que hoy se ostenta, y los últimos videos que se han compartido en redes sociales pues son los de su boda, obviamente, todos los disturbios que hubo previo a la ceremonia que se realizó recientemente con un hombre, pues no sé si 30 o 40 años más joven que ella, que además fue su abogado, no sabemos por qué, ahí se la dejo, pero bueno, pues hoy logra esto. Todo porque pues el juicio estuvo mal integrado y son 10.1 millones de pesos que no le quiere pagar al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Verdad que da coraje? ¿Verdad que no se vale que personajes así sigan aprovechando su posición, sigan viviendo de los impuestos que usted y yo pagamos? Comente conmigo. Muchísimas gracias. Esto es Lotería Política.